oyentes de Radio Emiliani, un saludo fraterno, solidario desde El Salvador, o sea, de Marina Manzanares, conocida como Mariposa en El Salvador, y agradeciendo pues la invitación a esta entrevista, recordando algunos pasajes de Monseñor Romero, nuestro santo, nuestro pastor y guía, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En primer lugar, es evidente que la obra de Monseñor Romero, centrada sobre la Iglesia como verdadero pueblo de Dios, removió hasta el fondo la conciencia de su pueblo y aún la conciencia de muchos pueblos, y logró para la Iglesia una credibilidad que antes no había tenido, y para muchos cristianos una revivencia de fe, una revivencia comprometida hasta la muerte que antes no se daba en igual forma. Solo los escribas y fariseos pueden negar que el paso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero por la Arquidiócesis de San Salvador supuso un verdadero paso de Dios por la historia del Salvador y de toda la América Latina. Mi testimonio de vida es de una lucha por la paz con justicia social, una lucha por abolir las injusticias que nos imponen los poderosos en pueblos también como Guatemala. Fui partícipe activa de la guerra que finalizó con los acuerdos de paz en el año 96. Fui parte del colectivo fundador de Radio Venceremos, la radio revolucionaria guerrillera que acompañó los 12 años de luchas en mi país, una lucha que las oligarquías y que los gobernantes de turno nos impusieron a través de la dominación militar, judicial, política, social y económica. Cabe destacar que la lucha armada que tuvimos que emprender en mi país fue por la imposición de las ya mencionadas injusticias. No queríamos tomar las armas, pero nos cerraron todos los espacios reivindicativos y nos vimos en esa necesidad, ¿verdad? Quiero mencionar que mi lucha comenzó desde muy niña, comenzó en la casa porque fuimos una familia organizada, una familia, mis padres y mis hermanos, todos nos enseñaron a defender las causas de los pobres, los derechos de los pobres. Y es así como fuimos creciendo en la conciencia social y en la conciencia de clase. Y quiero decir que esa lucha trajo como consecuencia, ya después de los acuerdos de paz, finalizada la guerra, cuando ya se suponía que no habían escuadrones de la muerte, el asesinato de mi hermano menor, Paco Cutumay, asesinado el 8 de octubre de 1996, y el asesinato en el año 2006 de mi padre y de mi madre en la ciudad de Suchitoto, asesinatos que aún están en la impunidad. Pero
Como esos asesinatos, hay muchos en El Salvador. Y mi llamado es para que las juventudes, principalmente de Guatemala, comprendan. Algunos ya los comprenden, quizás muchos, pero no están de más decirlo, que por tener una historia común, ¿verdad? Porque también aquí en Guatemala se sufre de injusticias sociales, de persecución, de capturas injustas contra los trabajadores sociales, contra los luchadores sociales. Decirle pues al pueblo guatemalteco, a la juventud específicamente, que la única arma poderosa que tenemos los desposeídos, los explotados, los marginados, es la organización popular. Sin eso no se va a llegar a felices, dignos y justos. Es necesaria mantener la organización y la lucha de manera unida. Sí es real que los grandes medios informativos están acaparados por el gran capital, ¿verdad? Ellos son los dueños y por lo tanto transmiten o publican o escriben lo que defiende los intereses del gran capital, de quienes nos someten. Las realidades nunca las dan a luz, y si las dan a luz son tergiversadas, son cambiadas. Entonces hay varias maneras de romper con esa mordaza, ¿verdad? En cada barrio, en cada colonia, en cada comarca, en cada caserío, en cada lugar donde uno se mueva, debe llevar el mensaje de la verdad, la concientización entre amigos, entre compañeros de trabajo, platicar, reunirse, empezar a hablar sobre las problemáticas comunes que hay en la comunidad, en el caserío, donde sea, buscar entre todos la salida, y eso requiere de también organizarse y buscar las maneras de lucha. Pero también los jóvenes en cada bus, en cada poste, en cada restaurante, en cualquier lugar donde se ande, sí es bueno dejar un breve mensaje, un llamado a la concientización, a la organización. Lo importante primero es, en el lugar donde se vive o donde se estudia, buscar las personas más afines, las personas que uno considere que le van a escuchar en principio, ¿verdad? Y hablar sobre la realidad y buscar una organización, quizás crear un nombre a ese colectivo y así irse conociendo con otros y otros. De poco a poco se va comenzando, ¿verdad? Nada se comienza con muchos números, siempre se comienza con el 0, 1 y después se continúa. Bueno, como ya les decía, los espacios de información en El Salvador, hubo un momento en que estuvieron cerrados para el pueblo, igual como sucede ahora. Y entonces por eso nosotros creamos la radio Venceremos. El Salvador también tuvo Radio Farabundo Martí. Entonces durante los 12 años de guerra, de lucha armada que tuvimos que emprender, tuvimos esas dos radios. Cada una tenía su propia identificación, solo que como Radio Venceremos era la voz oficial y Radio Farabundo Martí era la radio guerrillera. Entonces también Radio Venceremos era radio guerrillera, ¿verdad? Entonces tuvimos nuestra propia identificación, que era acompañada
con la canción El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y comenzaba: transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal guerrillera desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. Transmite Radio Venceremos, saludando a Radio Emiliani en esta mañana fresca de febrero, de los primeros días de febrero del año 2023, saludándolos solidariamente. Gracias.